chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Quima. Hoy les traigo un nuevo video sobre el método del ion electrón en un medio ácido. Espero que les guste, manito arriba y suscribirse en este canal para más contenido. Así que empezamos. El método ion electrón, ¿de qué se diferencia del método redox? Como el nombre mismo lo dice, vamos a trabajar con los iones que se efectúan dentro de la reacción para poder encontrar los coeficientes respectivos en cada compuesto. Asimismo, también se llama ajustes del método redox. Ese es el otro nombre del método ion-electrón. Lo que primero tenemos que hacer es identificar en qué medio se encuentra la reacción, sea en un medio ácido o un medio básico. En este caso tenemos la siguiente reacción, que es la de aquí. Existe la presencia de cloruros, tanto en los reactivos como en los productos. Los cloruros son ácidos hidrácidos. El nombre mismo lo dice, entonces ya nos indica que la reacción está en un medio ácido. Como segundo paso, tenemos que colocar los estados de oxidación de cada elemento para poder encontrar o saber quién se reduce y quién se oxida. Vemos que el cloro pasa de un estado de oxidación -1 a un estado de oxidación de 0 y asimismo el cromo de un estado de oxidación +6 a un estado de oxidación +3. Entonces el cloro se oxida y el cromo se reduce. Ahora escribimos nuestras semireacciones. Como dije, el nombre mismo nos indica, vamos a trabajar con los iones. ¿Cuáles son los compuestos o sustancias iónicas? Son las bases o hidróxidos, los ácidos y las sales. Por lo tanto, nosotros tenemos que escribir los iones. En este caso, en nuestro primer compuesto, donde se encuentra nuestro cloro, que es el importante aquí, ya que este se oxida, este compuesto es un ácido clorhídrico. Está constituido por dos iones, como vemos, el hidrógeno con una carga positiva y el cloro con una carga negativa. Entonces, para escribir nuestra semireacción, solamente escogemos el ion cloruro. Y escribimos tal como está el cloro molecular. Ya tenemos escrita nuestra primera semireacción. Ahora escribimos nuestra segunda semireacción. El segundo compuesto es una sal. ¿Cómo sabemos que es una sal? Porque está constituida de un no metal y de un metal. Y como ya dije hace un momento, la sal son compuestos iónicos. Y aquí se encuentran dos iones, que es el ion positivo, que es el elemento metal, y el resto, que es el no metal más el oxígeno, que es en sí el ion negativo. ¿Cómo sabemos qué carga tiene este ion? Porque este es el que necesitamos. Fácilmente nos damos cuenta en el número que acompaña el potasio del lado derecho, en el subíndice. Este número es la carga del ion dicromato. Por lo tanto, como ya indiqué, el elemento metálico siempre va a ser su carga positiva y el resto va a tener una carga negativa. Por lo tanto, este ion tiene una carga de -2. Y seguimos con el cloruro crómico. Como vemos, también es un compuesto iónico y podemos coger solamente el ion crómico porque es el que necesitamos. El ion crómico en este caso su carga es de +3, mientras el cloruro su carga es de -1. Y posteriormente escribimos nuestra segunda semireacción tal y como está. Seguimos con la igualación de masas. Tenemos que igualar primero los que no son oxígenos y los que no son hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a igualar las masas del cloruro y del cromo. En la primera semireacción tenemos en el lado derecho o en el lado de los productos dos cloros. Entonces, asimismo, en el lado izquierdo tiene que haber la misma cantidad de 2. En la parte de los cromos es igual. Si tenemos dos cromos en el lado izquierdo o en el lado de los reactivos, en el otro lado tiene que haber la misma cantidad de 2. Ahora sí, igualamos lo que son los oxígenos.
la regla nos dice que para poder igualar los oxígenos, tenemos que agregar en el lado opuesto de los oxígenos en exceso, o sea, en el lado derecho, agregar la cantidad de agua que sea necesaria, tal y como pide en el número que hay de los oxígenos. Es decir, si nosotros tenemos 7 oxígenos, en el lado contrario ponemos 7 moléculas de agua, porque hay 7 oxígenos. La regla también dice que para igualar los hidrógenos en el lado opuesto del agua o en el lado donde está el exceso de oxígeno, se agrega el doble de la cantidad de agua, pero en iones hidrógenos. Quiere decir que si nosotros tenemos 7 moléculas de agua, en el otro lado vamos a tener 14 iones hidrógenos. Ahora igualamos lo que son las cargas mediante electrones. ¿Cómo igualamos las cargas? Primero contamos cuántas cargas hay en ambos lados para poder igualar. En la primera semirreacción, multiplicamos el 2 por la carga de menos 1. Como son iones, obviamente esta es la carga que tiene. Entonces el 2 multiplicado por menos 1 sería menos 2. Esa es la carga de la primera semirreacción, pero en el lado izquierdo. Y en el otro lado, en cambio, tenemos la cantidad de 0, ya que el cloruro molecular no está en forma iónica, sino en forma molecular. Por lo tanto, aquí no hay cargas. Entonces, para nosotros poder igualar, en ambos agregamos más 2 electrones en el lado opuesto, donde estaba la carga menos 2. ¿Por qué razón? Porque nosotros agregar 2 electrones en el lado derecho o en el lado de los productos va a haber la carga de menos 2, ya que los electrones son negativos. Cuidado con decirme más 2, recuerden, los electrones son negativos. Y en el otro lado también va a haber la misma cantidad, menos 2. Entonces ya tenemos igualado esta primera semirreacción. En la segunda semirreacción tenemos en el lado izquierdo más 14 y en el ion dicromato tenemos menos 2. Más 14 menos 2 sería más 12. Entonces en el lado izquierdo tenemos más 12 en cargas. Y en el lado derecho, en cambio, tenemos más 6. El 2 multiplicado por el más 3. Más 6. Y agregamos en el lado izquierdo las cargas. ¿Por qué? Como les había indicado que los electrones son negativos, estos restan más las cargas o el número más 12. Entonces el total de este lado sería más 6 de carga y en el otro lado también quedaría más 6. Ya tenemos igualados las cargas. Ahora seguimos con la igualación del número de electrones. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber la misma cantidad de número de electrones tanto en la primera semirreacción como en la segunda semirreacción. Y multiplicamos por 3. Multiplico por 3, ¿por qué? Porque sé que en los electrones me dará más 6 electrones y será lo mismo al número que tengo en la segunda semirreacción. Recuerden que el 3 multiplica a toda la primera semirreacción, no solamente el número de electrones. Entonces, nuestro resultado sería de 6 ioncloruros, 3 cloros moleculares y 6 electrones. Y escribimos la segunda semirreacción tal y como está, porque es como si lo hubiéramos multiplicado por 1. Ahora ya tenemos nuestros resultados y seguimos con la suma de ambas semirreacciones para tener una sola reacción. Recuerden que siempre se va a simplificar los electrones. ¿Por qué razón? Porque estos están en lados opuestos y se van a simplificar. Y si es otro ion que esté en sí mismo en el lado opuesto, también se va a simplificar. Pero recuerden que si está en el mismo lado, o sea, si estuvieran tanto en el lado izquierdo o en el lado derecho, en cambio ahí se suma. Como ya dije, se simplifican los electrones y como no hay otro ion o otra molécula que simplificar, entonces pasa tal y como está como resultado. Tenemos los 14 ion hidrógenos, el ion dicromato, el ion cloruro, el cloro molecular, el ion crómico y las 7 moléculas de agua. Ahora vamos a reordenar esta reacción.
para poder llegar a nuestra forma molecular, porque tenemos que llegar a nuestra forma molecular. Ya tenemos ordenada nuestra reacción. Ahora tenemos que pasarlo a su forma molecular. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que identificar los iones dentro de la reacción principal para poder transformarla. Aquí tenemos un ion hidrógeno. En la reacción principal también tenemos un ion hidrógeno dentro de un ácido o dentro del compuesto de ácido clorhídrico. Tenemos nuestro ion cloruro. Acá también está el ion cloruro. Tenemos lo que es nuestro ion dicromato. Vemos que en la reacción principal también está el ion dicromato. Tenemos el cloro molecular. El ion crómico también está. Y las 7 moléculas de agua que nos da como resultado del método ion-electrón. Ya hemos comparado que estos iones estén presentes en la reacción principal. ¿Cómo los pasamos a la forma molecular? Como nos damos cuenta, en la reacción principal tenemos un ácido clorhídrico. Nos dice que tanto un ion hidrógeno y un ion cloruro forman lo que es un ácido clorhídrico. Entonces, regresamos a nuestra parte de forma iónica y vemos que si nosotros tenemos 14 iones hidrógenos y 6 iones cloruros, tiene que estar iguales. Si hay 14 iones hidrógenos, también debería haber 14 iones cloruros. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta que el coeficiente que lo acompaña es el correcto? Verificamos en la molécula de agua. Si en la molécula de agua hay 14 hidrógenos, entonces te tiene que quedar esta cantidad de 14 hidrógenos. Y aquí aumentamos entonces la cantidad de iones en el cloruro. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos 14 iones hidrógenos y le aumentamos a los iones cloruros 8, para que esté la misma cantidad, 14 iones hidrógenos y 14 iones cloruros, para formar 14 ácidos clorhídricos. Si ven que nos basamos en la reacción principal, así mismo será el resto. Ahora nosotros tenemos que transformar de iónico a molecular el dicromato o el ion dicromato en este caso. Como vemos, la reacción principal no está tal como ion, sino como molécula. Y aquí está acompañado del potasio. Entonces, así mismo va en la parte para transformarlo. Más una molécula de dicromato de potasio. ¿Por qué una? Porque en nuestra forma iónica hay una. Entonces, por lo tanto, va a ser ese coeficiente de 1. Y seguimos con los 3 cloros moleculares. Lo ponemos tal y como está, porque ya les indiqué esto está en forma molecular. Y ahora vamos con los 2 iones crómicos. Los 2 iones crómicos están presentes en la reacción principal, pero no está como ion, sino ya como molécula. Entonces nosotros tenemos ya que aquí mismo escribirlo como molécula. 2 cloruros crómicos. Agregamos asimismo las 7 moléculas de agua. Como nos damos cuenta, el cloruro de potasio no aparece en forma iónica, solamente está en la reacción principal. Pero no se preocupen, que aquí vamos a saber por qué razón no aparece o qué es lo que sucede para que ese compuesto aparezca. Ya tenemos nuestra forma iónica ahora en forma molecular. Ahora sí, tenemos que igualar todos los elementos. Con nuestra tablita, como ya les había indicado, la tabla de los elementos para poder igualar qué cantidad hay en reactivos y qué cantidad hay en productos. Comenzamos con los metales, seguido de los no metales, y por penúltimo el hidrógeno y último el oxígeno. Entonces, comenzamos con el potasio. Sabemos que en el lado de reactivos hay 2 potasios y en el lado de los productos no hay ningún potasio. Entonces nosotros agregamos el cloruro de potasio a la reacción final. Y como vemos que en los reactivos hay 2 potasios, entonces agregamos 2 cloruros de potasio. O 2 moléculas de cloruro de potasio. Y ahí sí, ya tenemos igualados. En los reactivos tenemos 2, en los productos va a haber la misma cantidad de 2. Ahora vamos con los cromos. También hay 2 y en el producto está la misma cantidad. Ahora con los cloros. Tenemos 14 cloros en los reactivos y en los productos tiene que haber la misma cantidad. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6, 12. Y del cloruro de potasio también hay presentes 2 cloros, entonces igual 14. En los hidrógenos también tenemos 14. Y en el otro lado está la misma cantidad, 7 por 2, 14. Están iguales. Y finalmente los oxígenos, que tenemos 7 de un lado y 7 del otro. Como vemos, está completamente igualado. Y así nos queda nuestra forma molecular y el resultado aplicando el método ion-electrón en un medio ácido. Espero que les haya servido mucho este video. Manito arriba y suscribirse a mi canal para más contenido.
y los espero en la próxima. Gracias.